Buenos días, mi nombre es Albert Sedano, soy estudiante de la carrera de Antropología de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy cursando actualmente la asignatura de Introducción a la Lingüística General, pertenezco al grupo 02 de la sección 9 y vamos a estar entonces el día de hoy compartiendo con ustedes conceptualizaciones importantes como son lenguaje, lengua y habla, que son básicamente fundamentales en esta asignatura, comprender estas conceptualizaciones. Vamos a contrastar ciertas ideas, vamos a ver valoraciones de lingüistas famosos que han aportado al desarrollo de estos temas para entonces que sea de provecho para todos nosotros. Lo primero que vamos a estar compartiendo son los objetivos de esta presentación. Vamos a ver que queremos desarrollar el concepto de lenguaje. Queremos destacar al lenguaje como un fenómeno meramente humano. También describir el concepto de lengua, destacar al signo lingüístico y las funciones de la lengua. También vamos a conceptualizar habla y a comentar las implicaciones del uso de estos tres conceptos en nuestra cotidianidad. Fíjense que iniciamos con el concepto de lenguaje y lo definimos rápidamente como la capacidad innata del ser humano para expresarse y para comunicarse. De los tres conceptos que vamos a estar viendo el día de hoy, quizás lenguaje es el que suele tener los mayores accidentes al momento de ser utilizado en la cotidianidad, tanto por profesionales en muchas áreas como por personas con otro nivel educativo. ¿Okay? O sea que indistintamente vemos que este concepto no se usa con la plenitud de la palabra. Fíjense que destacamos lo de la capacidad innata del ser humano y fíjense cómo colocamos ahí el cerebro como quizás el protagonista del lenguaje como capacidad humana. De hecho, en el cerebro humano es que se ha constatado las áreas propias del lenguaje, incluso áreas como el área de Broca, del área motora o el área de Wernicke, el área de comprensión del lenguaje. Y eso entonces nos ayuda a verificar cómo hay otras ciencias importantes fuera de las ciencias, de esta ciencia social, de la lingüística, que se encargan de estudiar el lenguaje como objeto de este estudio. Vemos la neuropsicología, cómo se enfoca bastante en esto, la neurología misma, la fisiología, que estudian esta actividad neuronal importante que solamente se ha identificado en nuestro sistema nervioso central. Aquí vamos a contrastar algunas ideas, ya que tanto Saussure como Martinet describieron el lenguaje. De hecho, Saussure fue quien nos instauró esta idea primaria de esta capacidad innata del ser humano y hacen énfasis a que es innata y énfasis a que es propia del ser humano porque pudiéramos verificar formas de establecer algún tipo de expresión en otros miembros del reino animal, pero que no goza con las características para ser considerado como estamos describiendo en este momento. En el caso de Martinet, cuando él verifica estos conceptos arrojados por Saussure con respecto a la capacidad innata del ser humano para comunicarse, él está de acuerdo con Saussure si él hace un énfasis y destaca el concepto de comunicarse, de comunicación. De hecho, es quien lo emplea realmente, lo de comunicar, lo de expresarse, diciendo que dicha capacidad tiene un fin, tiene un objetivo que es el de establecer esta comunicación. Y de hecho se enfatiza bastante esta parte, porque aunque nosotros podamos ver otros animales que tienen algún sistema, algunos códigos que pudiéramos identificar, nunca van a tener ni la flexibilidad ni la complejidad del lenguaje nuestro, de este lenguaje, que quizás decir lenguaje humano, muchos autores sí lo utilizan, pero al considerarse una capacidad humana, la palabra lenguaje en su plenitud debe aceptar y debe entenderse, ¿verdad?, que es propia nuestra. Y es bueno que destaquemos esa parte. Entonces, es el lenguaje y es el primer concepto que debemos tener claro en este punto, del cual tenemos que utilizar, ¿ok? Y de hecho, a partir de que el ser humano tenga esta capacidad innata del lenguaje, que se puede hacer uso de los próximos conceptos que vamos a estar definiendo. El uso tradicional del concepto de lenguaje lo vamos a estar destacando porque muchas veces tanto profesionales de diferentes áreas como personas
que pertenecen o que no contienen una preparación a nivel universitario, usan el término lenguaje, muchas veces refiriéndose a la palabra lengua. Por ejemplo, cuando dos personas no se están comprendiendo bien, suele usarse una frase muy común que es: pareciera que no estamos hablando el mismo lenguaje. Realmente refiriéndose al lenguaje como un sistema de signos y de códigos que están utilizando cuando no es lo correcto. O sea que es bueno establecer, que tengamos esta idea clara. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano, que nace con ella, es una capacidad biológica para establecer esta comunicación y hacer uso entonces de la lengua. Vamos a verificar más adelante. Entramos entonces al concepto de lengua. Inmediatamente hablamos de una lengua como un sistema de signos cuya función principal es expresar ideas y establecer comunicación. Esa es la concepción de lengua que se hace desde un inicio con Saussure. Martinet, de hecho, está de acuerdo con esta parte y corrobora esta conceptualización de lengua. También nos dice y nos establece que al hablar de lengua, tenemos que hablar de que es el objeto, de hecho, de la lingüística, de esta ciencia social que estamos describiendo, y se hacen grandes esfuerzos por diferenciar estos conceptos. O sea, el lenguaje no es el objeto de estudio de la lingüística, porque ya describimos que es un sistema de signos la lengua, y que la lingüística es la ciencia que va a estudiar este sistema de signos. El lenguaje como capacidad innata, entonces, no requiere ser estudiado por una ciencia como la lingüística. Ya hay otras ciencias que lo estudian. Debe ser estudiado más como una capacidad del ser humano, como algo biológico o neurobiológico, propiamente dicho. Entonces, la lengua, con su complejidad, se presta a ser estudiada por una ciencia como lo es la lingüística. El habla, que también es otro de los conceptos que vamos a estar viendo más adelante, vamos a verificar que no goza de la objetividad de la lengua para ser estudiada así por la lingüística. Es inestable, es un poco traumática y es individual. Tiene un uso individual o una característica individual que no le permite ser vista quizás con la misma objetividad de la lengua. Y Saussure y Martinet destacan esta parte en este punto. Vamos a verificar un aspecto importante a la hora de hablar de la lengua, que es el signo lingüístico, descrito acá como un elemento de naturaleza psíquica, ya que ocurre en nuestra mente, como bipolar, porque vamos a ver significante y significado, y vamos a ver también que el signo lingüístico es asociado, ya que los elementos del signo lingüístico son indisolubles. Entonces, estos elementos facilitan la transmisión e interpretación de los elementos de la lengua. El signo lingüístico, entonces, vamos a verificar que va a tener dos componentes principales, que son el significante y el significado. Hablando de significante como esta forma material, como esta forma simbólica que adopta el signo lingüístico, puede ser esta grafía o puede ser una imagen mental o acústica, como describe Saussure, refiriéndonos a los componentes del signo lingüístico. Ya cuando hablamos de significado, sí estamos hablando del contenido mental que evoca en nosotros esa imagen acústica que ya describimos. Entonces, esta es la relación que va a establecerse entre el significante y el significado como elementos propios del signo lingüístico. También destacamos acá varias características del mismo, como la arbitrariedad, que es descrita como que entre el significante y el significado no vemos... vemos una inmotivación, o sea que la relación que se establece entre ellos dos no es directa, ya que el significante, por ejemplo, dado, esa sonoridad de dado necesariamente no guarda relación con el concepto de dado o con la idea de dado en sentido general. O sea, es una relación arbitraria. También está la mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. En el caso de la mutabilidad se refiere a variaciones que puede hacer un concepto a través de las épocas. Por ejemplo, se habla de mecer. El verbo mecer en el castellano primitivo se asociaba a agitarse o a moverse en el uso de la persona, pero ahora actualmente mecer se asocia más a mecer una cuna o mecer una mecedora en el lenguaje que utilizamos, la lengua que utilizamos propiamente dicha. Entonces, ese es el uso correcto que la comunidad actual nuestra, por ejemplo, da por sentado. Por eso decimos que es mutable. Y es inmutable
en el sentido de que en una comunidad propia se aferra al uso de la palabra, al uso que la comunidad le ha dado. Por eso se habla de mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. Hay una linealidad también a la hora de hablar de signo lingüístico, es por la forma en que se reproducen los fonemas en la lengua, en el signo mismo, ¿verdad? Para que se evoque la idea correcta. Y está la doble articulación, la lengua es doble articulada, descrita como que tenemos morfemas y fonemas, que son unidades mínimas con y sin sentido. Estas son características propias de dicho signo lingüístico que debemos conocer. También debemos describir las funciones de la lengua. En este sentido, aquí hablaríamos de Jacobson, que fue quien se enfocó en hablar de las funciones de la lengua asociado a los elementos del proceso comunicativo, como código, emisor, receptor, el mensaje mismo, el canal y el contexto. En base a esos elementos del proceso comunicativo se identificaron varias funciones de la lengua. De hecho, 6 funciones. Vamos a ver que cuando el mensaje se dirige al emisor, o guarda una relación directa con el emisor, estamos en la función emotiva de la lengua, en la primera persona, donde se establecen sentimientos, dudas e inquietudes de quien está emitiendo el mensaje. También tenemos la función apelativa, es cuando el mensaje se dirige directamente al receptor. Aquí se establecen interrogaciones, se establecen también, se aborda a una persona en particular o a un receptor en particular con una idea, ¿no? También cuando el mensaje se dirige al mensaje mismo, hay una relación directa con el mensaje, ahí se habla de la función poética de la lengua, dígase que se procura embellecer el mensaje en este contexto. Está la relación con el canal que estamos usando, que es la función fática, que busca verificar que haya un medio viable por el cual se establezca la comunicación, como cuando uno prueba un teléfono o prueba un micrófono, de hecho. También está la función referencial, es cuando el mensaje se dirige al contexto, cuando el mensaje quiere describir la realidad extralingüística, como se dice, para hacer referencia a todo lo que estamos conversando, la realidad misma. Y también cuando el mensaje se dirige al código, se habla de una función metalingüística. En este punto, esta función metalingüística, entonces podríamos decir que se utiliza para describir la lengua. Es cuando la lengua habla de la lengua, como dicen muchos autores, y es de gran importancia a la hora de hablar de estas funciones de la lengua. Vamos a comentar también lo que es el habla. El habla, entonces, que sería el concepto que nos resta, vamos a describirlo como el acto o ejercicio individual de la lengua. O sea, que hay un uso concreto que hace cada hablante del sistema de signos para el acto comunicativo. ¿Okay? Esa lengua que ya describimos, que tiene su complejidad, como vimos, que tiene su flexibilidad cuando se utiliza en base al lenguaje, vamos a ver que se hace un uso individual de la misma. Cada persona, cada hablante en este contexto va a utilizar la lengua y la va a adaptar a su realidad, a su medio en cuestión. Fíjense que el objetivo del habla, entonces, es actualizar y ejercitar las estructuras de la lengua a nivel fónico, o sea que el habla es la que ejecuta la lengua, si queremos verlo de esa manera. Al yo implementar la lengua, lo hago hablando, lo hago con el habla misma. Entonces, se concibe como el ejercicio individual de la lengua. Hablar del habla es hablar de un proceso individual. Y a raíz de esto, entonces, la lengua es inestable, la lengua es caótica. Vamos a ver que cambia de un lugar a otro, ya que los individuos ocupamos lugares, ¿no? Ocupamos comunidades. Y al cambiar de un lugar a otro, cambia de un individuo a otro, que es lo que se destaca acá. De hecho, es una de las razones por la cual Saussure y el mismo Martinet Martinet destaca que el habla no puede ser el objeto de estudio de la lingüística justamente por esta particularidad, por este uso que hacemos de la misma. En ese contexto se hablan de unas propiedades o características del habla psíquico, físico y fisiológico. Hablando de psíquico, que si ponemos a los elementos del proceso comunicativo como el emisor y el receptor, vamos a verificar que el emisor, que es quien está emitiendo el mensaje, vamos a ver que el proceso comunicativo inicia en su mente, ¿no? Inicia con la idea que él quiere transmitir. Entonces, el proceso se torna físico
porque hacemos uso del aparato fonador, porque tenemos entonces que fonalizar o tenemos que sonorizar estas palabras, esta expresión, para que sea entonces interpretada o comprendida por el receptor mismo. Ahí se torna físico, ¿no? Y fisiológico, se habla de fisiológico porque a través de los sentidos es que el proceso se va a terminar llevando. O sea, esa gesticulación que se llevó a cabo en el proceso físico, esa fonación, ¿no? Es interpretada visualmente y acústicamente por el receptor, entonces se torna un proceso fisiológico. Por eso hablamos de psíquico, físico y fisiológico a la hora de hablar del habla. Aquí establecemos entonces el aparato fonador importante para llevar a cabo este proceso que hemos descrito. Aquí tenemos la cavidad nasal y la boca, cuyos elementos, por ejemplo, en el caso de la cavidad nasal y los senos paranasales, vemos que son espacios neumatizados donde el aire que introducimos, que vamos a introducir en estas vías respiratorias superiores, a la hora de la fonalización, de la sonorización de las palabras, se vale de estos espacios, incluso de los dientes, de la lengua, de los labios, para producir sonidos. Vamos a verificar. La faringe y la laringe también van a tener un papel importante en esta área superior, respiratoria superior. La laringe se suele hablar de ella como la caja de la voz. A través de la glotis vamos a ver cómo se establecen, se estrecha o se amplía el canal del paso del aire igualmente. La tráquea como en la vía del paso del aire principal hacia las vías inferiores. Tenemos los pulmones entonces que van a hacer el uso de estos gases, de este intercambio gaseoso, y el diafragma, músculo principal de la inspiración, que vamos a ver que se requiere hacer un uso correcto del mismo para fonalizar de manera correcta. Entonces, con esta descripción del aparato fonador, concluimos la descripción de estos conceptos que hemos estado comentando. Aquí describimos la principal referencia que se utilizó para describir estos conceptos y espero entonces que dicha presentación haya sido de provecho al contrastar estos conceptos que hemos mencionado. Muchísimas gracias.